Cordial saludo, mi nombre es Juliet Viviana Lescano Castaño, estudiante del programa de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM. Me encuentro en el curso de Física Electrónica, en el grupo 137, en la tarea 0, reconocimiento de los conceptos básicos. A continuación muestro mi documento de identificación. Entonces tenemos los siguientes ítems, que es la electricidad, carga eléctrica, diferencia potencial, intensidad de corriente, resistencia eléctrica y sus respectivas referencias bibliográficas. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción de las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La palabra electricidad procede del latín electrum y a su vez del griego electrón o ámbar. La referencia del ámbar proviene de un descubrimiento registrado por el científico francés Charles, que identificó la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa. Las cargas positivas se manifestaban al flotar el vidrio y las negativas al flotar sustancias resinosas como el ámbar. La energía producida por las cargas eléctricas puede manifestarse dentro de 4 ámbitos: físico, luminoso, mecánico y térmico. También tenemos la carga eléctrica. Dice, la carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción electromagnética es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. La carga eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades y su unidad de medida es el coulomb. Existen dos tipos de cargas eléctricas, cargas positivas y cargas negativas. Según la ley de Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelan y las cargas diferentes se atraen. Tenemos el protón, que es carga positiva, electrón, carga negativa y neutrón, que no tiene carga. Tenemos acá una representación gráfica de lo que acabamos de mencionar. Y acá se encuentra su función. También tenemos la diferencia potencial voltaje. El voltaje, también conocido como diferencia potencial, tensión o potencial eléctrico, es una diferencia de potencial entre dos puntos por unidad de carga eléctrica. Debido a que es una diferencia, lo podemos representar como un delta. Se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinantes. Tenemos el elemento general del circuito A, P, un objeto cualquiera con dos terminales a los cuales se pueden conectar otros elementos del circuito. Y la unidad de medida del voltaje en el voltio, y tenemos su respectiva ecuación. También tenemos una representación gráfica, aquí como la pueden visualizar, y nos dicen que para que cualquier voltaje esté bien definido, ese siempre debe tener un par de signos, que es el positivo y el negativo, y una magnitud. Tenemos también la intensidad de corriente, que al igual que la masa o la temperatura es una propiedad de la materia. Es el flujo o circulación de cargas eléctricas a través de un circuito eléctrico. La intensidad de la corriente es la carga o corriente eléctrica que circula por una zona en la unidad de tiempo y esta se mide en amperios. En reconocimiento a André-Marie Ampère, creador de varios conceptos claves en la electricidad en el siglo. La intensidad eléctrica se mide por lo siguiente: la I, intensidad expresada en amperios; Q, carga eléctrica expresada en columbios; T, tiempo expresado en segundos. Tenemos un ejemplo de intensidad de corriente eléctrica, que es el uso del secador de pelo. Si el secador se enchufla a una toma de corriente de 120 voltios y la intensidad de 2 amperios, entonces está consumiendo 240 watts de energía. Otro ejemplo es el de los circuitos eléctricos de automóviles, donde la intensidad de corriente es especialmente importante. Existen dos tipos de corriente eléctrica: la corriente continua y la corriente alterna.
Tenemos también la densidad de corriente, que se denomina densidad de corriente a la cantidad de corriente por unidad de área a través de un conductor. Se trata de una magnitud vectorial y su módulo está dado por el cociente entre la corriente instantánea y que atraviesa la sección transversal del conductor y el área S de la misma. Tenemos acá la simbología y su ecuación. También tenemos la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio y se representa con la letra Y omega mayúscula. Tenemos el símbolo de la resistencia, el más usado en América y el más usado en Europa. Todos los materiales resisten en cierta medida el flujo de corriente. Se incluye en una de dos amplias categorías. Conductores, que son materiales que ofrecen muy poca resistencia, donde los electrones pueden moverse fácilmente, como por ejemplo la plata, el cobre, el oro y el aluminio. Y también tenemos los aislantes, que son materiales que presentan alta resistencia y restringen el flujo de electrones, como lo son la goma, el papel, el vidrio, la madera y el plástico. La fórmula básica de la resistencia es la relación entre resistencia, tensión y corriente, la relación entre resistencia, potencia y voltaje y la relación entre resistencia, potencia y corriente. Y acá tenemos su respectiva gráfica. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.